Buenos días, hermanos y hermanas de la Predicadora, la 94.1. Gracias le damos al Señor por estar una vez más por medio de la emisora de la radio para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quien les habla es el pastor Ramón Encina. El Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que escuchan. El Señor abre los ojos del entendimiento a cada uno de ustedes y que toda la gloria y la honra sea para Él. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra. Acuérdense que estamos mirando el libro de Romanos. Habíamos terminado el capítulo 8 de Romanos. Vamos a comenzar con el capítulo 9. Gracias le damos al Señor. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración y así empezamos. Saludo a todos los hermanos de la congregación y bueno, a mi esposa amada y a mis hijos y a mi hija amada que está de viaje. El Señor la bendiga y la proteja de todo mal. Señor, estamos agradecidos por estar una vez más en la radio La Predicadora para poder predicar tu palabra. Señor, que los hermanos que escuchan puedan, Señor, ser iluminados por ella. Que sus ojos del entendimiento sean abiertos, Señor, y que ellos puedan conocerte cada día un poco más. Señor, ayuda a aquellos hermanos sinceros, hermanos verdaderos que anhelan y desean, Señor, hacer tu voluntad. Señor, ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos acá en el capítulo 9, que acá el apóstol Pablo va a hablar del pasado del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, dice que el pueblo de Israel rechazó al linaje escogido, lo rechazó, y admitir a los gentiles, tanto como a los judíos, a una comunión más alta que la que Dios le había dado a los israelitas. Y esa es la soberanía de Dios, ¿no? Y está involucrada, por supuesto, el gran tema de la elección. Dios elige. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, el apóstol Pablo comienza, ¿no?, con muchas lágrimas en sus ojos. Él tenía mucha tristeza personal, mucha angustia en el corazón, ¿no?, por causa del rechazamiento de los judíos al Señor Jesucristo, o al Señor Jesús. Él tenía una gran pena por eso. Pero no inculpa a Dios. Bien, él quería poner en su lugar y recibir sobre él el castigo que corresponde a sus hermanos según la carne. Si yo pudiera recibir el castigo que merecían los israelitas por rechazar a Cristo, si yo pudiera llevar ese castigo, yo lo llevaría, dice, ¿no? Pero no era posible que Pablo recibiera tal castigo. No era posible, no estaba dentro de la justicia de Dios. Ahora, cuando nosotros sentimos así, nuestro estado está cerca de nuestra posición. Porque está el estado y está la posición, ¿vio? El estado es lo que donde Cristo nos colocó. Y el estado es la vida práctica. Y la posición es donde Cristo nos colocó. Nosotros estamos en Cristo ahora. Ya no estamos donde estábamos antes, sino que ahora somos una nueva criatura y todo eso es en Cristo. Ya no somos pecadores ya ahora. Ahora somos hijos de Dios. Un pecador que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador no puede ser un hijo de Dios. Él sigue siendo un pecador. Pero nosotros, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora ya no somos pecadores, sino que somos hijos de Dios. Hemos tenido un nuevo nacimiento. Y eso significa que la vida de Dios ahora está en nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Nadie podría ser hijo de fulano o mengano o sultano si no tuviera la vida que ellos tienen. No, para ser hijo de Pedro yo tengo que tener la vida de Pedro, ¿no? O de Juan, tengo que tener la vida de Juan, pero no, nosotros tenemos la vida de Dios y por eso somos hijos de Dios.
Y eso es por medio de la fe en Jesucristo, por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, entonces fíjese, hermano, ¿de dónde se ha ido Saulo el fariseo? ¿Dónde fue ahora? Él tenía otra vida ahora. Este hombre que estaba llorando ahí por Israel, él no era un hombre duro, no era aquel hombre celoso, ¿vio? Aquel hombre amargado, guardador de la ley, no era ese hombre, ¿no? Sino que era el apóstol Pablo, ¿no? Era el hombre que amaba a Dios, que amaba al pueblo de Israel, ¿no? Que amaba a Jesucristo. Era un hombre manso, un hombre humilde, el que escribió estas palabras en el libro de Romanos. Él amaba mucho a Jesús y al Hijo de Dios, que es Jesús, ¿no? Pero él amaba mucho al Señor, de apóstol Pablo, diferente a aquel Saulo que estaba lleno de odio, lleno de rencor, lleno de amargura y tratando de guardar la ley y cumplir con los mandamientos. No, ese hombre ya no existe más. Ahora hay otro hombre, hablando en el capítulo 9 del libro de Romanos. ¿Vio? Él ahora es un suave olor de Cristo para aquellos que se salvan. Un suave olor de Cristo era Pablo, fíjese. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, nos dice en el principio que Israel fue escogido divinamente. Ellos fueron escogidos divinamente, ¿no? Y las promesas del Antiguo Testamento fueron dadas a los israelitas. Eran para los israelitas. La iglesia no está aquí en este capítulo en cuestión, no está haciendo alusión a la iglesia, sino al pueblo de Israel, en el capítulo 9 de Romanos, ¿vio? Los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso podemos encontrarlo ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 12. Los gentiles no teníamos parte. Entonces Pablo dice, verdad digo en Cristo no miento, dándome testimonio que con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y esto tiene una gran similitud con nosotros. Con nosotros es una gran similitud. Porque todos aquellos que conocemos la gracia hoy y que una vez pertenecimos a la iglesia legalista, ¿no? Nosotros amábamos mucho a los hermanos. Hicimos lindas amistades ahí. Y lo primero que nos hablaron, aquellos que nos hablaron del Evangelio verdadero, del Evangelio de la gracia, nos dijeron que teníamos que salir del medio de ellos. No, nosotros no queríamos salir del medio de ellos. Nosotros amábamos mucho a los hermanos. Eran 18 años, muchos años compartíamos tristezas, trabajos juntos, actividades, ¿no? Hacíamos campañas, preparábamos púlpitos, escenarios, comíamos juntos, construíamos la iglesia, cavábamos bases, levantábamos paredes, revocábamos. Hicimos una amistad muy grande con los hermanos legalistas. Y ahora viene la gracia y lo primero que nos dice que tenemos que separarnos. Y entonces nosotros no quisimos separarnos de ellos, de los hermanos. Y igual que Pablo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice, ¿no? Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, ¿no? Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas. Fíjese, hermano, no fue fácil, para ninguno de nosotros que hoy estamos en la gracia, fue fácil desprenderse de nuestros hermanos legalistas. No fue fácil. No, nos peleábamos con aquellos que nos decían que teníamos que dejar la iglesia donde nosotros nos estábamos congregando para poder correr la carrera por el supremo llamamiento.
¿no? Discutíamos con los hermanos. Pero si hubiéramos permanecido, ¿no? Hubiéramos sufrido muchísimo más, porque el espíritu legalista no puede soportar la gracia, no puede soportar la verdad, no puede soportar que Cristo sea el primero. ¿Vio? El evangelio legalista pone a los hombres en los púlpitos, pero la gracia lo pone al Señor. Y toda la gloria y la honra para el Señor. Y entonces nos dolió a nosotros mucho, como a Pablo le dolió. Con respecto a los judíos, a nosotros también, y a todos aquellos que abrazan la gracia y que hoy son legalistas, yo les quiero decir a ustedes que cuando ustedes salgan de la legalidad, no va a ser fácil salir de la legalidad. Va a ser muy difícil, van a llorar por los hermanos que quedan atrás. No, pero es necesario para conocer al Señor. Porque el Señor no está mezclado con la legalidad. El Espíritu Santo no está mezclado con la... Él no nos administra a nosotros con legalidad, sino con el Evangelio de la gracia. ¿Vio? Fíjese que en aquel tiempo Israel tenía y todavía tiene, ¿no? El tiempo presente, porque leemos ahí en los versículos 3 al 5, tiene 8 puntos de ventaja, 8 puntos de bendición sobre las otras naciones. Tenía una ventaja sobre las naciones gentiles, los israelitas. Ellos fueron el pueblo adoptado por Dios, una ventaja. A ellos Él les sacó a ellos aparte de todas las naciones de la tierra. Los apartó completamente para Él mismo, Dios, a los israelitas. Él les eligió a ellos para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, según Deuteronomio 7:6. Los judíos tenían ventaja sobre nosotros delante de Dios. ¿Vio? La gloria les pertenecía a ellos, a los israelitas, ¿no? Los pactos les pertenecían. Uno hecho a Abraham, aquel de la promesa, y otro pacto que Dios hizo con Moisés, que es la ley, le pertenecían a los israelitas también. Todo era para ellos, y tenían una ventaja sobre nosotros. Conectado con el último, era el servicio del tabernáculo y el templo de Dios. Ellos servían, era lo único que podían servir en el tabernáculo. Eran los únicos que podían servir en el templo de Dios, los israelitas. Todas las promesas en el Antiguo Testamento fueron dadas directamente a los israelitas, todas. Nosotros, la iglesia, hemos venido por medio de este pueblo escogido. Los padres son Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese, hermano, ellos tenían mucha ventaja sobre nosotros delante de Dios. Entonces, de los cuales vino Cristo, de esa descendencia. De esa descendencia vino Cristo, el cual es Dios para sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces dice, el cual es Dios, Cristo es Dios. Fíjese, lo vamos a leer. Cuyos son los padres de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios. ¿Y sí? Eso ninguna duda. Cristo es Dios, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y bueno, y estos tres son uno. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese lo que Pablo venía sintiendo en su corazón por el pueblo de Israel. Pero quiero poner énfasis a esto que dice acá, ¿no? En el capítulo, estoy en el 11 y tengo que ir al 9. Dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto y la data de la ley. La ley era para los israelitas, no es para la iglesia. La iglesia no vive bajo la ley ni tiene que cumplir los mandamientos de la ley de Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna o para mantenerse salvo. Ahora, la justicia y la ley se cumplen en nosotros, no por nosotros.
se cumple. ¿Qué significa? Que lo que la ley demanda se cumple en nosotros. Es decir, que cuando nosotros llegamos al capítulo 8 de Romanos. Cuando llegamos al capítulo 8 de Romanos, nosotros ya, y vivimos conforme a lo que está enseñado ahí, ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, entonces se cumplen los mandamientos en nosotros, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no robar, no mentir, no fornicar, no adulterar, no inclinar delante de los ídolos, y todos los mandamientos que tiene la ley se cumplen en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Es la justicia de la ley, se cumple en nosotros. No por nosotros, sino en nosotros. Que eso es algo maravilloso, ¿no? Porque no tenemos que hacer algo nosotros para que se cumpla los mandamientos, sino que los mandamientos se cumplen en nosotros cuando nosotros andamos en el Espíritu. Esa enseñanza la hemos dado en el capítulo 8, al comienzo del capítulo 8, y están en nuestro canal de YouTube. Usted búsquelo y ahí usted lo va a encontrar. Y mientras tanto, suscríbase y darle like también. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese el capítulo 8, ¿no? Pero Israel en estos 8 grandes puntos de ventaja, porque ellos tuvieron 8 puntos de ventaja sobre nosotros, ellos cayeron de su maravilloso privilegio. Ellos no le dieron valor a lo que Dios le había dado a ellos. Ellos están por el presente, ¿no?, repudiados ahora. Ellos están repudiados, rechazados de Dios. Dios no trata con Israel ahora. Dios no tiene sus ojos en Israel ahora. Si bien hay un remanente ahí, ¿no?, pero Dios no tiene trato. Quiere decir que todo lo que hacen los israelitas no es bajo la voluntad de Dios. Todo lo que ellos han hecho durante estos 2000 años no fue la voluntad de Dios. La parte política y la parte religiosa que ellos han manejado durante estos 2000 años no fue dentro de la voluntad de Dios, eso. Porque Dios no trata con Israel, Dios trata con la iglesia hoy. Sin embargo, la palabra dice que Dios no ha fallado. Bien que a primera vista parece ser mal logrado, pero no. Dios siempre ha tenido y tiene todavía un remanente en Israel. No todos los que descienden de Israel son israelitas, dice el versículo 6. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios comprueba que había una elección, ¿no?, sacada de la nación de Israel, ¿no?, quienes las promesas fueron apropiadas y las bendiciones gozadas. Israel tenía una ventaja muy grande sobre los gentiles cuando Dios trataba con ellos. Dios a nosotros ni nos miraba, ni conversaba con nosotros Dios antes, cuando Él estaba tratando con Israel. Pero ahora es al revés. Ahora Dios trata con nosotros y no trata con Israel. Entonces no vayan a creer que todo lo que Israel hace políticamente o religiosamente es lo que Dios le agrada. No. No es así. Por eso ellos van a terminar haciendo el pacto con la bestia, con el anticristo, ¿no?, haciendo la paz con los palestinos. Bueno, esas son cosas políticas que no quiero desarrollarlas porque no las entiendo bien. Entonces, fíjese, hermano, dice que en Isaac le será llamada descendencia, como dice ahí en el versículo 7. En Isaac. Dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada descendencia, dice. ¿Vio? En Isaac te será llamada descendencia. Abraham fue el ascendente natural, ¿no?, de un linaje carnal, pero él es el padre de todos aquellos que creen, sean que ellos pertenezcan al linaje carnal o no. No importa si es judío o si es gentil.
Él es Padre de todos aquellos que creen. Y finalmente todos aquellos del linaje carnal que creen que Dios cumplirá todas las promesas del Antiguo Testamento en cuanto a las bendiciones terrenas se refieren. Es decir que las bendiciones terrenales que Dios les hizo a Abraham también es para nosotros. No solamente las bendiciones espirituales, sino las bendiciones terrenales también es para nosotros. Pero para poder alcanzar todas las bendiciones, nosotros tenemos que recibir la simiente. Y como dice el libro de Gálatas, que la simiente no nos habla de mucho, sino de uno, y la simiente es Cristo. Cuando nosotros, la iglesia, recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces tenemos todas las promesas de Dios para nosotros. Dios lo único que desea es bendecirnos y cada día bendecirnos mucho más de lo que nos ha bendecido. No hay una maldición que nos pueda tocar a nosotros, ni una. Todas las maldiciones cayeron sobre su Hijo. Y ahora nosotros lo único que podemos esperar de Dios es bendición. Gracia sobre gracia. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, amado, tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador, por medio de quien todas las bendiciones de Abraham vamos a recibir. Cristo es la cabeza de una nueva creación, ¿no? Y ahí están las promesas. Entonces, vamos ahora a ver en adelante ahora los vasos de elección. Dios llamó a la simiente de Abraham a través de Isaac, más bien que de Ismael, porque Ismael era el hijo de la carne, e Isaac era el hijo de la promesa. Y entonces Dios llamó a la simiente abránica a través de Isaac, y no de Ismael, no el hijo de la carne, o las obras de la carne. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios. Entonces, esto habla de una nueva creación. Él fue el segundo hijo, quien Isaac, y fue nacido cuando Abraham y Sara tuvieron muertos. En cuanto a la posibilidad de engendrar hijos, ya eran hombres, personas grandes. Por lo tanto, su nacimiento fue completamente de Dios. Entonces el apóstol Pablo cita en el caso de Esaú y Jacob, ¿no?, para enseñarnos más sobre el mismo tema que debemos de aprender. Dios dice: amé a Jacob y aborrecí. Dice: aborrecí a Esaú. Ahí en Malaquías 1 y 2. Malaquías 1 y 2. Alabado sea el Señor. Ese es un libro que casi no leo, Malaquías. Lo tocamos así, pero por eso no lo tengo en cuenta. Pero hay que leer todo lo que el Señor pone delante de nosotros, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Malaquías, dijimos, hermano, Malaquías, sí. Un libro antes de la Biblia, de Mateo. Gloria al nombre del Señor. Malaquías, sepan tener paciencia. El libro de Malaquías, en el capítulo, gloria al nombre del Señor. Ya perdí el versículo. Ya perdí el versículo. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: carga de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí que yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor, y a todos los pueblos de alrededor cuando estén en este sitio contra Judá y contra Jerusalén. Entonces, claro, a Esaú aborrecí, ¿vio? Espera, a ver si leí bien, hermano, porque tengo que... No, leí mal, me parece. Sí, leí mal. Leí otro, creo que Zacarías leí, en vez de leer Malaquías. Carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías.
Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová, yo amé a Jacob. ¿Vio? Él aborreció a Esaú. Esaú representa la carne que desprecia al espíritu. ¿Vio? Porque la carne es enemiga del espíritu, es enemiga de Dios, la carne. Y él prefirió a Jacob antes que a Esaú, ¿no? Dios. Y este dicho fue dicho por años, que había dos naturalezas en el creyente. Esaú representó la simiente carnal, el Adán viejo, Esaú, y Jacob el linaje espiritual o el último Adán. Dios no escoge nada de la vieja creación, Dios no escoge nada del hombre viejo, ni de Israel ni de ninguna otra nación. Ellos todos fueron según su provisión, puestos a muertes en Cristo. El sustituto y su representante. La nueva creación es lo que Dios elige. ¿Se da cuenta? Por eso, hablando de Israel, ¿no? Porque acá está hablando de Israel. Dice en el 6, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac será llamada la simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. ¿Vio? No los que son hijos de la carne son hijos de Dios. Así como Esaú. Esaú no fue considerado hijo. El que fue considerado hijo fue Jacob. Y dice, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, más los que son hijos de la promesa son contados en su generación. Es decir, los hijos nacidos de la fe. Ellos son hijos de Dios. Por eso no todos son hijos de Dios, porque no todos son de la fe. Muchas veces la gente dice, todos somos hijos de Dios. No, muchos somos hijos de Adán, pero no somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque somos hijos de la fe, porque nosotros hemos creído en lo que Dios nos dijo con respecto a su Hijo Jesucristo, a la simiente. Y no solamente hemos creído, sino que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Entonces, fíjese que todo aquello que hemos creído, ¿no? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, nosotros ahora somos hijos de Dios. Pero no todos los que nacen son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los hijos de la fe, los que creen. Porque fíjese cómo lo dice acá la palabra de Dios. Qué clarito que lo dice. Dice, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Los que son hijos de la carne, ¿vio? Hijos de la carne son aquellos que nacen a través de una relación carnal entre un hombre y una mujer. Esos son hijos de la carne. Más los que son hijos de la promesa son contados en su generación, ¿no? Entonces los que son de la fe, los que son hijos de Abraham, descendientes de Abraham, esos son los hijos de Dios. Ahora, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en su generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Sara representa el Evangelio de la Gracia. Tendrá un hijo, y no solo esto, mas también Rebeca, recibiendo uno de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor servirá al menor.
¿Vio? Entonces, vaso de elección ahí tendríamos que ver ahí. ¿A quién eligió Dios? Porque hay vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Vio? También dice, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham fue la ascendencia natural de un linaje de la carne, pero él es el padre de todos aquellos que creen y sean que fuesen, que creen, sean que ellos pertenezcan al linaje carnal o no. Es decir, aunque hayamos nacido en la carne, si creemos en el Evangelio de la gracia, y recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces Dios nos cuenta como hijos. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero no todos los nacidos en la carne son hijos de Dios. Para que una persona llegue a ser hija de Dios, tiene que creer en la simiente, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, y recibirle como Señor y Salvador, ¿no? Deben recibir la simiente, la cual es Cristo, por medio de quien todas las bendiciones de Abraham serán obtenidas. Dios llamó la simiente de Abraham, no, la simiente de Abraham dio a través de Isaac, más bien que a través de Ismael. La simiente de Abraham, que es Cristo, vino a través de Isaac, no a través de Ismael. Eso dice la Escritura. Por esta causa él habla de una nueva creación. Él fue el segundo hijo. ¿No? ¿Quién? Isaac. Fue nacido cuando Abraham y Sara estuvieron muertos en cuanto a la posibilidad de tener hijos. No podían tener hijos. En consecuencia, el nacimiento de Isaac fue completamente algo de Dios. Fue el poder de Dios manifestándose ahí. Y ahí Pablo, él menciona a Esaú y a Jacob. ¿Para qué los menciona? Para enseñarnos más sobre él mismo, sobre el mismo tema, el tema de la nueva creación, de la elección. Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, en Malaquías 1, del 1 y 2. Pero esto fue dicho años después que ellos habían manifestado sus naturalezas. Esaú representó la simiente carnal, el Adán viejo, pero Jacob, él manifestó el linaje espiritual del último Adán. Dios no escoge nada de la vieja creación, ni tampoco escoge nada de Israel, ni de ninguna otra nación. Ellos todos fueron según su provisión. Dios proveyó todo eso. Puesto a muerte con Cristo. Cristo fue el sustituto de todos los hombres, ¿no? Y trajo una nueva creación a nosotros. Entonces fíjese, hermano, hablando del libro de Romanos, del versículo 8, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Vio que todos nosotros tuvimos hijos en la carne, a través de nuestra fuerza, más los hijos se tienen cuando uno es joven, ¿no? Porque hay fuerza en la mujer y hay fuerza en el hombre para producir hijos en la carne. Pero ellos no son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, que reciben la simiente. Jesucristo es la simiente, ¿no? Por medio de Jesucristo Dios iba a traer, por medio de la simiente, Dios iba a traer la salvación a todos los hombres. Y todos los hombres nacidos en la carne, ¿no? Que no son hijos de Dios, pero que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios los ve como hijos de Dios y no como nacidos en la carne, sino nacidos en el Espíritu. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, más bien Rebeca, recibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre. ¿Vio? Porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama,
permaneciese. Le fue dicho que el mayor fue Esaú, servirá al menor, y el menor fue Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto está hablando de los gentiles y de los judíos, ¿no? Por supuesto. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Quién nació primero? Los judíos y después los gentiles. Pero los gentiles los judíos no le dieron valor a su relación con Dios, a las bendiciones de Dios. Entonces, ¿quién heredó las bendiciones de Dios? El hijo que nació después, es decir, Jacob. Quiere decir que nosotros los gentiles nacimos después que los judíos. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moshe dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi impotencia y mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces muchos dicen que el Faraón fue predestinado de antemano para hacer lo que hizo, endurecer su corazón. Pero no, Dios le dio la oportunidad a Faraón, mandándole a Moisés, ¿no? Y él no creyó. Entonces una vez cuando no creyó, entonces Dios lo usó al Faraón, o lo puso en su mano para usarlo como un instrumento de figura y tipo y sombra para nosotros. Porque la Escritura dice a Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra, de manera que el que quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¿Vio? Pero él endurece después de que le da la oportunidad al hombre, le dio la oportunidad a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, y él no lo quiso dejar ir, entonces Dios lo endureció. Lo endureció. Al que quiere tener misericordia, tiene misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia? De aquel que cree, de aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. De ese tiene misericordia. Pero aquel que rechaza, lo endurece. Lo endurece. Más dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Y sí, la resistieron. El faraón resistió la voluntad de Dios. Esaú resistió la voluntad de Dios. Por eso fueron endurecidos. Y así son, ¿cuántos son los que resisten la voluntad de Dios? ¿No? Para salvación. Entonces Dios los endurece, ¿vio? Para que ellos reciban su castigo. Por eso a mí me gusta esa palabra que dice, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Y cuando usted escucha que hoy es día de salvación, usted no tiene que dejar pasar ese día. No vaya a ser que después no haya oportunidad para hacerlo. Más dirá, pues, ¿por qué? Pues se enoja, porque ¿quién resistirá su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo labra, ¿por qué me has hecho tal, de esta manera? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para vergüenza? Pero eso es a partir de, Dios hace lo que Él quiere con la persona a partir que la persona rechaza. Cuando la persona rechaza, entonces ahí es donde Dios lo hace un vaso de deshonra, para usos viles, vergonzosos, ¿no? Cuando uno rechaza a Jesucristo como Señor, cuando uno rechaza la salvación, no antes. Dios tiene misericordia, le alcanza la salvación a todos los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Pero hay hombres y mujeres que rechazan, y entonces Dios endurece el corazón de ellos. ¿Vio? Y entonces dice los hombres, ¿y entonces por qué se enoja? Si tenemos la libertad de
si tenemos la libertad de rechazar, ¿por qué se enoja Dios cuando rechazamos? Y entonces dice el apóstol Pablo, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Porque la voluntad de Dios no es que usted rechace, la voluntad de Dios es que usted acepte, que acepte a Jesucristo como Señor, no que lo rechace. Entonces, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le labró, por qué me has hecho de tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para vergüenza? Pero es a partir de que uno niega a Cristo. Entonces Dios hace como quiere Él sobre esa persona que rechazó, como Faraón. ¿Por qué recibió tal castigo el Faraón y el pueblo de Egipto? Porque ellos rechazaron al enviado. Ellos rechazaron al Salvador, que era Moisés, lo rechazaron. Y entonces él usó a ellos para deshonra. En el 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y hacer notoria la riqueza de su gloria, mostrándola para que los vasos de misericordia con que Él ha preparado para gloria? ¿Vio? Una vez que la persona rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, que rechaza la salvación, entonces esa persona ya está puesto como para ira, para vergüenza, para condenación. Entonces dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha mansedumbre? ¿Vio? Soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y hacer notoria las riquezas de su gloria, mostrándolas para con los vasos de misericordia con las que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles, los cuales también ha llamado, no dice ha predestinado, dice los cuales también ha llamado a saber a nosotros también los gentiles, no solamente los judíos, a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la amada, y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra fuéramos semejantes. Entonces vemos la misericordia y el amor de Dios para con Israel. Para con Israel. ¿Vio? Él se guardó un remanente. ¿Por qué? Por las promesas que le había hecho a sus padres, a Abraham, a Isaac, no, a Jacob, a Esaú, a los patriarcas, porque ellos vivían bajo la gracia, ellos vivían bajo la fe. Entonces le hizo promesa a ellos. Y por cuanto le prometió a ellos que su descendencia iban a heredar las promesas, entonces él se guardó un remanente. No pudo él dar lugar a su ira alcanzando a todos los israelitas, sino por causa de los padres él se guardó un remanente. Esto está hablando a los judíos, no a la iglesia. Ahora, dice Pablo en el 30, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe, no por la ley, la justicia que es por la fe. Mas Israel seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por la fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? Cristo. Tropezaron ahí, desecharon la piedra de tropiezo, la sacaron a un lado. Pero fíjese lo que dice,
Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, a saber, la justicia que es por la fe. Y los gentiles le predicaron a los gentiles el sacrificio de Cristo, que era suficiente para recibir la salvación y la vida eterna, y ellos creyeron. Y los judíos no creyeron en el Mesías. No creyeron que la sangre de Cristo le iba a borrar todos sus pecados, que no era necesario seguir con los sacrificios. No, ellos no creyeron. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, ¿vio?, no ha llegado a la ley de justicia. No ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque lo seguían no por la fe, porque la ley de justicia se alcanzaba por la fe nada más. Ellos lo querían alcanzar por las obras de la ley, cumpliendo los mandamientos. Las obras de la ley es cumplir los mandamientos. Y ellos querían alcanzar la justicia de Dios, la justicia de la ley. Y no pudieron alcanzar la justicia de la ley por medio de los mandamientos. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir los mandamientos. Porque tenemos una naturaleza caída, teníamos antes de conocer a Cristo. Ningún hombre nacido en Adán puede alcanzar la justicia que es conforme a la ley. No lo puede. Por eso Cristo vino para cumplir la ley por nosotros. Porque el fin de la ley es Cristo, para salvación a todo aquel que cree, dice. Al judío y al gentil después. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo, piedra de caída, y el que creyere en ella no será avergonzado. Fíjese, hermano, la ley y la fe. La ley y la fe son opuestos. No puede usted edificar una iglesia con la ley y con la fe. No se puede. Es imposible. O bajo la ley o bajo la fe. Nosotros por la fe somos hijos de Dios. ¿Qué hicimos? Creer. ¿Qué otra cosa hicimos? Nada, creer. No, para ser hijo de Dios usted tiene que ser salvo, tiene que cumplir los mandamientos, ayunar, orar, permanecer fiel hasta el fin. Eso no dice la fe. La fe dice que todo aquel que en él cree es salvo. Y el que no cree ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es muy importante entender las Escrituras. Acá en el capítulo 9 de Romanos le está hablando al pueblo de Israel. ¿Vio? Le está hablando a ellos. No a nosotros, no a la iglesia. El capítulo 9 de Romanos no es para la iglesia, es para los israelitas. Él está haciendo alusión a los israelitas. Él le está diciendo a los israelitas que él tomará a un pueblo que no era pueblo de él, y para provocarlos a celo. Ellos nos miran a nosotros y ellos crujen los dientes, porque todas las bendiciones que de Dios están ahora para nosotros los gentiles, a la iglesia gentil. Nos ha dado Dios, nos ha dado la vida eterna, nos ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha limpiado de nuestros pecados, ¿no? Presente, pasado y futuro. Todo ello que tenían que recibir los israelitas lo recibimos nosotros. Por eso no vayamos a creer que porque el pueblo de Israel sea pueblo elegido por Dios, ellos están viviendo hoy conforme a la voluntad de Dios. Todas esas guerras que ellos hacen y todas esas injusticias que ellos cometen, ellos están yendo fuera de la voluntad de Dios. Es que Dios no trata con Israel. Dios trata con la iglesia, Dios trata con usted y conmigo. Por eso ahora tenemos el privilegio, pero no nos vamos a enseñorear sobre Israel por eso. No creamos que somos superiores a ellos. No, ellos son el linaje escogido. No, ellos vienen de la vida verdadera. Nosotros fuimos injertados ahí y recibimos nosotros los beneficios. Y sí, así es. Hermano, le doy gracias al Señor. Le mando un saludo grande a la hermana Claudia Andrea Chávez.
El Señor le bendiga grandemente, hermana amada, y también a la hermana Waldina Vargas y a todas las personas que van a escuchar la palabra del Señor. Capítulo 9 del libro de Romanos. Vamos a seguir el lunes con el capítulo 10, con la ayuda del Señor. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Oren por nosotros. Ustedes saben que durante un tiempo nosotros, todavía tengo un minuto, oramos por un vehículo, porque nosotros hacemos viajes misioneros a las provincias y siempre íbamos en micro. Y la verdad que no se viaja muy bien en los micros, y además llevamos bolsas de mercadería, de donaciones que los hermanos nos daban. Y ustedes escucharon muchas veces que yo pedía en la radio que oraran para que el Señor nos proveyera un vehículo, ¿no? Para que podamos nosotros viajar con ese vehículo, poder viajar a los lugares donde tenemos que ir a predicar. Y usted sabe que el Señor nos regaló un vehículo por medio de un hermano, el hermano Raúl Leguizamón, se llama el hermano. Él nos regaló el coche de su padre, que su papá falleció. Es un Ford Fiesta, modelo 1996. En muy buenas condiciones está el cochecito gasolero. Esperamos con este coche, es un comienzo, ¿no? Todavía tenemos bastante expectativa de tener una camioneta. No es que queremos tener muchos coches, no podríamos sostenerlo, sino ir vendiendo y comprar una camioneta, porque con la camioneta uno puede llevar mayor cantidad de ayuda para los hermanos. Y bueno, le agradezco a todos los hermanos que oraron por nosotros, porque esto no hubiera sido posible si usted no hubiera orado. Gracias, tenemos este coche porque usted oró por nosotros, porque tocó el corazón de Dios para que Dios nos bendijera de esta manera. Y le damos gracias al Señor y esperamos ahora, dentro de unos días, hacer un viaje nuevamente a la provincia de Misiones para confirmar a los hermanos en la gracia. El Señor les bendiga grandemente, hermano. Y bueno, crea, tenga paciencia, y en cualquier momento el Señor va a tocar un corazón para bendecir su vida también. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio que tú nos has mostrado, nos has iluminado, nos has revelado por medio del apostolado. Señor, bendice a las hermanas, a los hermanos que han oído tu palabra. Bendícelos con la bendición de Abraham, Señor, y con la bendición de Cristo también. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Amén.